Hoy, en nuestro primer capítulo con video, quiero compartirles una historia personal. Durante más de un año intenté cambiar de rubro, pero me encontré con un muro lleno de rechazos. No tenía experiencia, no tenía contactos y por momentos ya no tenía esperanzas. Pero lo que sí tenía era determinación y la certeza de que con mi formación, reskilling y upskilling podría abrirme camino. Si alguna vez sentiste que tu CV no era suficiente, que las puertas no se abrían o que estabas dando vueltas en círculos, este episodio te aseguro que es para vos, porque a veces el camino al cambio es más largo de lo que imaginamos, pero eso no significa que sea imposible. Así que prepárate, porque hoy vamos a hablar de mí, de cómo me reinventé para conseguir el trabajo que tanto soñaba y ahora te toca a vos. Arranquemos. Bienvenida, bienvenide a este octavo capítulo de Ovejas Negras Podcast. Yo soy Caro Olmedo y como siempre estoy muy feliz de estar acá en esta nueva versión. Esto es así, prueba y error. Mi editora va decidiendo y yo me voy subiendo al caballo. Tenía un deseo muy grande, sinceramente, de hacer este capítulo porque hace referencia a un cambio que estuve buscando mucho tiempo y que sinceramente no recuerdo cuándo otra cuestión en mi vida costó tanto. Es decir, en el camino, en el proceso en el que iba buscando cualquier cosa, situación, momento, decisión, lo que sea, en el medio iba teniendo como algunos atajos que me iban dando cierta certeza o tranquilidad. Por ejemplo, vivir en Buenos Aires. Si bien no vivía donde quería, me iba mudando, las cuestiones se iban moviendo y yo sabía que me iba acercando al objetivo. En este caso, yo busqué 1 año y 2 meses aproximadamente un cambio laboral. Yo, como ustedes saben, soy docente como formación de base. Es una carrera que ejercí 8 años, un poco más, un poco menos. No sé si 9, no importa. Y hace más o menos 2 años, en realidad creo que cuando descubrí una de las ramas de la psicopedagogía, que es la carrera que estoy estudiando, que se llama psicopedagogía laboral, cuando cursé esa materia hace un tiempo ya y la volví a cursar y volví a investigar y demás, me empezó a resonar. Yo creo que a todos nos resuenan cosas y todos tenemos 2 caminos, o las escuchamos o las ignoramos, y a mí me cuesta un montón ignorar ese llamado interno. Entonces sucedió que a medida que iba ejerciendo la docencia, que yo siento que es una vocación que siempre va a estar dentro mío, iban ocurriendo un montón de cuestiones, no solamente personales, sino a nivel país y a nivel mundial y demás, que tienen que ver con el mal pago, con el maltrato, con el señalamiento constante, con un montón de creencias y preconceptos hacia los docentes en general, que ocurren desde las familias, desde la sociedad, desde los adultos, que hacían que cada vez yo quisiera buscar otras alternativas, no tan lejanas, sino justamente de la otra carrera que yo estaba aprendiendo. Entonces, vamos, para poner en contexto, en enero de 2024 empecé a indagar un poco más de lo que tenía que ver con laboral, qué significaba, dónde se ejercía y demás. Cuando empecé a investigar, a medida que yo seguía ejerciendo, más específicamente a mediados del año pasado, de mediados de 2024, empecé a darme cuenta que yo ya no estaba para continuar muchos años más. Yo creo que mi proceso es ese, todos tenemos uno distinto. Mi proceso es decir, bueno, yo sigo queriendo esto, pero ¿cuánto tiempo más lo voy a querer? Y ahí ya sabía que había alguna cuestión que tenía caducidad. Yo trabajaba en general en el ámbito privado, pero también trabajé en el ámbito público
y comencé a focalizarme más en el ámbito público porque me daba la posibilidad de agarrar laburo de docente, pero suplencias, que podían ser más cortas o más largas. Me fui del ámbito privado por diversas cuestiones, con un montón de dudas, pero la verdad es que, como yo les digo, yo trabajo mucho a nivel mental y aparte, o sea, solamente escucho a las personas que siento que me van a servir. Estaba ahí, si bien todavía no había finalizado la carrera de psicopedagogía y todavía no la finalizo, sino que si todo sale bien será este año, sabía que ya quería empezar a buscar otros rubros con muchísimo miedo y mucho dolor y mucha culpa y un montón de cosas que pasan a nivel interno, pero ya estaba ahí lo que yo quería. ¿Qué me pasaba? Básicamente, para darme cuenta, tenía hambre de crecimiento y hambre de aprendizaje. La docencia, por lo menos la mía, que es específicamente del nivel primario, tenía como yo sentía que tenía como un techo laboral, porque si yo soy buena docente o mala docente, o trabajo mucho o trabajo poco, o me encerraba los fines de semana en mi casa, nadie lo sabía y el sueldo iba a ser básicamente el mismo siempre. En cambio empecé a ver otras secuencias de mi novia o de amigas o amigos que laboraban en empresas y a mí me encantaba. Por ejemplo, los beneficios por trabajar más. Yo me he encerrado fines de semana completos y si bien uno se queda tranquilo porque está ejerciendo y está haciendo todo el tiempo y la presión de que en la semana tenés un montón de cuestiones que corregir, que planificar, que hacer, que no sé, aparte es una planificación generalizada y después tenés que ir abordando cada situación. Llegó uno de los coles en los que estuve, tenía 110 o 115 alumnos divididos en distintas secciones y la verdad es que eso no era pago por nadie. Y ahí creo que fue uno de los duelos más grandes que atravesé, porque a mí me gusta mucho el aula, pero me gusta el aula. Y me hubiese gustado ser reconocida, no solamente yo, Carolina, sino todos mis colegas. O sea, es mucho el trabajo que hacemos, entonces sabía que tampoco existía mucho más allá. Podría llegar a ser directivo algún día, pero tampoco era mi objetivo. Entonces, bueno, todas estas cuestiones internas que me iban sucediendo, y encima se sumaba una nueva pata que era la psicopedagogía laboral, que me estaba llamando mucho la atención, empecé a buscar otra cosa mientras yo seguí trabajando siempre. A medida que iba buscando otra cosa, me choqué no con una pared, con un paredón. Claro, yo tenía mucha experiencia laboral porque empecé a trabajar desde muy chica, pero nada, por supuesto que nunca había trabajado en una empresa, y la otra experiencia laboral que tenía, que también era vasta experiencia, era docente. Entonces, era empezar a allanar un camino que estaba totalmente desierto. No tenía contactos empresariales, no tenía un norte, porque si bien estaba estudiando de manera paralela a las materias de la facu y demás, la formación de psicopedagogía es más reconocida por trabajar con niños. Por desconocimiento todos pensamos eso, porque en realidad lo que a mí me gusta es, no importa, es aburrido, pero bueno, Dato de Color está desde la década del 70, entonces como no está tan explotada, pensamos que es nueva, pero en realidad no es así. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿cómo hago para empezar a conectarme con psicopedagogas laborales, a conocer otras historias? Y todo eso me llevó, ay Dios, yo pensé que iba a ser mucho más rápido, pero me llevó más de un año y estuve muchas veces a punto de tirar la toalla. Si no fuera por mi terquedad y porque, bueno, obviamente Yani me estuvo acompañando e insistiendo, creo que no hubiese sucedido. Para volver un poco
a la cuestión lineal de qué pasó en esa mitad de año, yo ya empecé a establecerme, por ejemplo, en plataformas laborales, a hacer, hice diplomaturas, tengo otra diplomatura que todavía no terminé, hice cursos de selección, hice selección general, bueno, no importa, son un montón de cursos que hacía porque me parecían, y otros porque iba preguntando, otros porque, de un curso iba de la mano de uno nuevo y así. Claro, llegó un momento en el que yo dije, listo, tengo, no sé, en 2024 habré hecho 7, si no me equivoco, más la facultad, más el trabajo, más de 7. Y de lo que va del 2025 ya terminé 2 o 3 más, porque algunos los hacía en verano. Y había ahí algo puntual que me pasaba, que era que no me llamaban. No solo no me llamaban, sino cuando me llamaban me rechazaban. Y ahí fue wow, volver a conectar con algo re pesado, que es el fracaso, que es el rechazo, que es todavía no estás lista, que es la competencia que hay en todos lados, pero en Buenos Aires la gente es como re crack. O sea, fue conectar con el rechazo muchas veces, y eso te conecta con otras heridas o con el, no sé, te hace pelota el ego, y no me llamaban. El año pasado tuve dos entrevistas, y una que ya estaba adentro, y me di el tupé de rechazar. Sí, me di el tupé de rechazar, y por supuesto que me arrepentí. Hoy digo, no, todo fue como tenía que ser, ¿no? Porque en realidad era muy rica esa entrevista que rechacé, era para trabajar afuera, pero trabajar entre comillas porque no iba a tener paga. Entonces yo decía, si yo me quiero ir de la docencia porque uno de los motivos es tener más dinero o saber que en algún momento lo voy a tener, ¿cómo voy a aceptar esto de manera gratuita, ya con todos los alumnos que tengo, ya con todo el trabajo que tengo, con la facultad y demás? Y lo rechacé. Después dije, tal vez el error fue ese, porque si a mí me rechazan por no tener experiencia en un rubro nuevo, la podía generar, sin paga, pero no importa, la podía generar. Pero con el diario del lunes yo digo, claro, bueno, hay algo muy fuerte adentro mío que es ser fiel a mí misma. Si yo la aceptaba, no iba a dar lo mejor de mí, no había algo que me motivara, y era mucho aprendizaje, por supuesto, pero bueno, hay mucho trabajo, solamente me faltaba ser atractiva para alguien, o sea, porque no, yo que hoy soy una persona que puede dar trabajo, si no me atrae la persona a nivel laboral o profesional, ¿cómo voy a yo tomarla, no? ¿Cómo voy a llegar a una entrevista que dure más de 5 minutos? Yo no llegaba a eso porque claramente mi perfil no era atractivo para la gente que seleccionaba a personal, o perfiles, por lo menos, tener ahí mi papelito. Y realmente fue un proceso duro. Para finalizar esta historia de cómo se dio el cambio, el año pasado también hice uno de todos estos cursos y charlas que hice, se llamaba She Woman, que era una sumatoria de perfiles profesionales solo de mujeres, que se hizo en marzo por el Día de la Mujer, en el que muchas mujeres eran testigos y otras eran protagonistas de diversas historias laborales, en el que presentaban su profesión y presentaban de manera oral el cambio que habían realizado, y presentaron 2 conceptos que a mí me llamaron mucho la atención, que estaría bueno que los busquen si les interesa, que son 2 conceptos muy conocidos, denominados upskilling y reskilling, que tienen que ver con la modificación y con el aprendizaje de distintas habilidades, de nuevas habilidades. Una tiene que ver con desarrollar estas nuevas habilidades para permanecer en el mismo rol, pero poder ir ascendiendo
Y la otra tiene que ver justamente con el cambio rotundo a nivel laboral. Y a mí esa me interesaba. Por ejemplo, en esa charla hubo mujeres que eran profesoras de matemática que ahora ejercen en el rubro de la programación. Había médicas que también ahora estaban en la programación. O había un montón de profesiones que yo desconocía y que ahora se dedicaban a recursos humanos, que era lo que a mí me interesaba. Psicólogas, muchas docentes, bueno, no me acuerdo ahora todas las profesiones que había, pero yo decía, wow, o sea, no soy la única persona, no soy solamente yo un sapo de otro pozo, sino que hay un montón de otros sapos que no se encuentran más en su pozo, y yo decía, wow, o sea, esto me faltaba, ¿no? Conocer a otras personas que también quieren ir por más y que entendemos que no está mal. O sea, yo tenía muchas ganas de seguir creciendo y como docente lo intenté un montón y sabía que podía seguir cambiando si quisiera y demás, porque ya tenía mucha experiencia, pero el cambio iba a ser básicamente de institución sí, de compañeros y compañeras de trabajo, pero básicamente el trabajo es el mismo. Cambias de grado, cambias no sé, de como les decía, de compañeros, de barrio, pero no mucho más. El sueldo es el mismo acá que en la provincia, que no sé, y si cambia por muy poco. Entonces, bueno, escuchar a estas mujeres, wow, a mí me encantó, me empoderó y dije, listo, quiero esto, ¿qué tengo que hacer? Si bien yo ya sabía lo que quería, se me aclaraba un poco más el panorama. Dadas las circunstancias, como les había dicho, ya me había ido al ámbito privado y seguía en el ámbito público. Tomo una nueva suplencia corta, casi cuando estaba finalizando el año, y la docente quiso volver muchas veces y tenía un tema de salud y después decía que iba a volver y no volvía y demás, y se terminó el año, se terminó el ciclo. O sea, cuando se termina el ciclo los niños no van más, no asisten más, pero los profes seguimos estando muchos días más. Bueno, en esos días que estamos hacemos muchos trámites, cerramos un montón de cosas, legajos, familias, reuniones y demás. Y uno de esos días que voy a trabajar, me dicen que la docente finalmente quiere volver. Bueno, esto es cuando ya había terminado el año, cuando yo ya había cerrado notas, cuando había hecho ya reuniones de familia, cuando había hecho acto escolar de fin de año, cuando ya estaba, y fue algo muy repentino y sorpresivo. Si bien yo estaba decidida que no quería agarrar un grupo por todo el año siguiente, porque esto significa, si la docente no volvía, quería decir que yo iba a seguir el año siguiente. Yo no quería seguir el año siguiente porque mi cuestión interna y mi llamado interno ya era muy fuerte y mi objetivo era empezar un 2025 con un nuevo trabajo, por más de que no se me estuviese dando. Yo el 2025 quería que fuese ese momento de cambio, pero ¿qué pasa? Si la docente volvía esos últimos días de diciembre, yo me quedaba sin trabajar y sin cobrar el verano. Cuestión que no pasa nunca, casi nunca en la docencia, porque es una cuestión que se puede resolver, se puede hacer un preaviso para que la docente agarre otro cargo, lo que sea, ¿no? Y no dejar sin trabajo a un colega. Llego, no me acuerdo si fue un miércoles, y me avisan que la docente efectivamente quería volver, más allá de que quedaban 2 días. Y cuando me avisan que quería volver, yo dije, pero bueno, me quedo sin trabajo. Sí, es decisión de ella. O sea, yo como suplente, la verdad es que no puedo nada contradecir ni decir. Después me enteré que sí, pero bueno. Así que efectivamente fui, creo que 1 o 2 días más, y me quedé sin trabajo de docente, sin trabajo de otra cosa. Y bueno, fue así que decidí no tomar ningún otro cargo, porque bueno, primero que lo decidí, pero en realidad no se podía porque ya empezaban las vacaciones de verano.
Y desde las vacaciones de verano que no paré un segundo de continuar en la búsqueda. Si bien antes lo hacía de manera intensiva, esto fue de una manera mucho mayor. Se elevó toda mi atención para este cambio. Mientras tanto rendía finales y demás. Yo decía, pero si yo agarro otro cargo para el año 2025, tengo trabajo asegurado. La verdad es que me llamaban de un montón de escuelas, sinceramente, escuelas que algunas me llamaban la atención, otras no. Pero yo decía, pero si yo quiero esto, ¿por qué voy a seguir otro año más con lo conocido? ¿Por el miedo? ¿Por el dinero? ¿Por qué? Y un día, en estos días de mi trabajo era buscar trabajo, siempre utilizaba muchas horas en el día la misma plataforma para buscar trabajo. Y un día decidí buscar otra. Un día de muchísima frustración y llanto, porque no se me daba, me estaba costando muchísimo trabajo. Yo decía, ¿qué es lo que falta? O sea, si bien Psicopeda la estoy terminando, yo decía, el título no es, porque estoy cerca, porque tengo un montón de otras formaciones, porque estoy abierta, porque yo sentía que mi perfil iba para lo que yo quería. Yo quería empezar como junior, tener los beneficios que tienen otras personas. Por ejemplo, si está lloviendo, quedarme a trabajar en mi casa, ir a la oficina. A mí eso me atraía muchísimo. Irme de viaje de negocios, de un viaje que sea por placer, por supuesto, tener la capacidad de afrontarlo sola al 100%, pero un viaje porque tenga que ir yo a negociar, a conocer lo que fuese, pero que sea laboral, todo eso. Tener libre el día de cumpleaños. Como docente jamás te va a pasar, a menos que sea un fin de semana. Y eso, nada, nombro 2 o 3, pero la verdad es que trabajar en una empresa te da muchos más beneficios. Entre nosotras, que te paguen el gimnasio, o sea, es mucho. Decido entonces continuar la búsqueda en otra plataforma y me llaman a una entrevista laboral que me daba mucha desconfianza. Me daba mucha desconfianza porque no la conocía, porque yo buscaba mucho en empresas mucho más grandes, reconocidas a nivel mundial. Fui porque me insistió Yani, porque no iba a ir, porque no sabía bien dónde era, no conocía bien la zona. Un montón de excusas. Odio las excusas, pero bueno, las puse en ese momento, pero terminé yendo. Y hace unos días que ya tengo el alta en una empresa. Es el motivo por el que yo esperaba este capítulo. Decir, yo cuando esté laburando en una empresa voy a contar cómo fue esto. Trato de resumirlo, pero fue un camino muy duro. Mi psicóloga me dijo la semana pasada, bueno, ese fue el último llantito. Y es cierto, fue el último llanto. Hará una semana, más o menos, o 2, no me acuerdo, en el que dije, listo, ya está, se dio. Todavía no puedo creer. Pero este cambio se dio porque lo busqué. Porque los días de lluvia yo decía, no quiero hacer más 100 cuadras para ir a trabajar. No quiero hacer más el mate de irme corriendo. O cuando en el camino hacia el cole, que me encantó tener esa experiencia, y yo creo que algún día quiero volver a dar clases, tal vez en otro contexto, pero en ese camino había calle con empedrado, y me acuerdo, yo siempre me iba a trabajar en bici o en moto, me acuerdo que pasaba por las calles con empedrado y decía, Dios, está lloviendo, quiero quedarme en mi casa a trabajar, quiero aprender más desde mi casa, quiero ganar más dinero y hoy no estar acá, quiero estar en una oficina, pero cuando yo quiera. Y así es, gente. No queda otra que ser atractivo lo digo con una connotación totalmente positiva. Hay que llamar la atención, hay que formarse, hay que tener vocabulario, hay que ir por lo que queremos, hay que ser una flor de loto,
porque yo podría haberme quedado con lo conocido o con mi primer carrera, porque sí, porque estudié eso, pero bueno, hoy estudio otra cosa y no me casé con mi carrera y me costó mucho entenderlo. Yo quiero más, porque me merezco más, y antes de buscarlo, me lo tuve que creer. Gracias por escuchar un nuevo capítulo. Ay, y ojalá que me lleguen sus historias. Chau, chau.